Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo, este podcast en donde me gusta hablar de fenómenos que tienen que ver con el cielo, fenómenos que tienen que ver con los astros y la interpretación de los planetas. Pero en este episodio de hoy es un episodio muy especial porque no me voy a dedicar a hablar de la interpretación de la astrología, sino que quiero contarles una historia muy especial. El episodio de hoy tiene que ver con contarles cómo nació mi pasión por la observación del cielo. Y puede haber alguna que otra decepción del otro lado porque no voy a hablar de la interpretación puntualmente, sino que qué podemos encontrar al momento en donde levantamos la vista a la noche y nos encontramos con las estrellas. A mí, mi interés por la astrología no surge porque yo miraba el horóscopo de la revista Viva que compraba mi papá con el diario Clarín todos los domingos. Me parecían truchos, me parecía que no resonaban conmigo, yo no me sentía identificada con lo que decía. Pero todas las noches, en la casa de mi abuela, estaba mi tío José. Y mi tío José se quedaba conmigo observando el cielo. Buscábamos constelaciones, buscábamos planetas y asociábamos todo a la mitología grecorromana. También me interioricé un poco en astrología egipcia, astronomía egipcia en ese momento. Más tarde, alrededor de mis 12, 13 años, con una amiga mía, empezamos a incursionar en la observación del cielo porque ella quería convertirse en astrónoma. Ella quería dedicarse a la observación del cielo. Ella conoció la NASA y desde allí se trajo un telescopio divino y nos pasábamos horas mirando el cielo, hablando de los planetas, las estrellas. Incluso en un momento dado recuerdo haber participado en distintas reuniones de observación del cielo en la Escuela Colombo de Buenos Aires. Ver a los planetas a través del telescopio fue lo que a mí más me impactó y que luego obviamente me llevó a interpretarlos y buscarle su interpretación a través de la astrología. Pero como ya les dije, hoy no vamos a hablar de su interpretación, sino que vamos a hablar de su observación. Y para ello me está acompañando María Fernanda Andrés. Ella es guía de turismo, pero también es guía de astroturismo. Pertenece a la Fundación de Amigos de la Astronomía y es la persona representante de Acrux Astroturismo de la ciudad de Trelew. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Por invitarme. Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nada. ¿Vos recordás cómo nació tu inquietud por la observación del cielo? Los recuerdos que tengo de mirar el cielo es tirarme de chica en la playa, en Península, que nos quedábamos con mi familia a acampar y me fascinaba el cielo. Siempre me fascinó el cielo. Y por supuesto no entendía nada, eran cosas lindas que se veían, estrellas, puntitos brillantes. Las Tres Marías es lo único que podía distinguir, pero nada más, y era algo fascinante observarlos, pero nada más. Y después con el tiempo ya empezar a mirar un poquito más con curiosidad. La búsqueda de trabajo me hizo entrar al centro astronómico y ahí descubrir ya con nombre y apellido lo que estaba viendo en el cielo. Y bueno, terminarme de encantar todo lo que allí había. Así que esa fue mi primera experiencia con el cielo en el 2000, primero cuando era niña y después en el 2019, cuando empecé a descubrir ya con telescopios, con la astronomía en sí, entender lo que estaba mirando. ¿Te acordás qué fue lo que más llamó tu atención en el 2019 cuando miraste el cielo? Saturno, cuando lo vi, me llamó la atención. Bueno, siempre es la aclaración que yo le hago a las personas que observan con el telescopio, porque es lo que me pasó a mí. Yo lo vi muy chiquitito, pero yo dije, ay, es como una lenteja. Era una lenteja.
Y siempre se lo aclaro a las personas que lo observan porque se van, capaz que miran y van a pretender ver o imaginan ver una foto de las que ven en internet. Y siempre le aclaro eso, ¿viste? Y bueno, pero me asombró mucho ver los anillos, como lo vemos en las fotos, y algo tan lejano, que lo podemos ver así, me gustó mucho. Es impresionante. Verlos en el telescopio realmente te cambia, te hace sentir chiquito de repente. Tenés esa sensación de... Sí, vos decís, es una lenteja, pero es más grande que todo lo que conocemos cerca. O sea, es un gigante tan enorme que no te entra en la cabeza, ¿viste? No sé, es muy difícil de entenderlo. Hay que entenderlo. Hay que verlo para creerlo también. A mí, dentro de lo que me llamó siempre la atención de la observación del cielo, yo quería, o lo que más me llamaba la atención era encontrar planetas. Porque de alguna manera las estrellas, como dijiste, eran puntitos brillantes, era algo que llamaba la atención. Pero yo sabía, porque uno estudia el sistema solar cuando es chico en el primario, ajá, y lo que más me llamaba la atención era ¿dónde están los planetas? ¿Cómo los veo los planetas? Claro. ¿Hay alguna manera de diferenciar a ojo pelado, ¿no? Sin el telescopio, más allá de las aplicaciones y demás, que ahora la modernidad nos permite poder tener ese acercamiento? ¿Hay alguna manera de identificarlos por sobre las estrellas a simple vista? Sí, lo que tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos arriba son todas estrellas, y las estrellas están muy lejos. Y para llegar a nosotros, la luz de las estrellas, que tienen luz propia, tienen que recorrer mucho trayecto. Una vez que entran en la atmósfera es muy dinámica, tiene diferentes temperaturas, diferentes presión. Al entrar ese haz de luz tan pequeño en la atmósfera, empieza a quebrarse, como cuando nosotros ponemos un lápiz en agua y miramos, vemos que está quebrado. Lo mismo sucede con la luz de las estrellas. Se produce una difracción. Y esta luz se corta, se pone alocada, y es el titilar de las estrellas que vemos. En cambio, los planetas están más cerca de nosotros. Los planetas no tienen luz propia, la luz que vemos es la luz que refleja del Sol, y al estar más cerca que las estrellas, el haz de luz es más grueso. El haz de luz que llega a nosotros, el haz de luz que atraviesa la atmósfera es más grueso, por lo tanto no se quiebra tanto. Y lo que vemos es que no titila. Esto en condiciones normales, en condiciones que la atmósfera está normal, porque si está muy, muy dinámica, los vemos titilar también, o si están en el horizonte, también los vemos titilar, porque la atmósfera está más movediza, podríamos decir. Pero por lo general, cuando están a lo alto del cielo, la atmósfera es más estable, entonces ahí podemos distinguir que los planetas no titilan y las estrellas sí. Además, los tenemos que buscar en un sector especial del cielo. No los podemos buscar por cualquier lado. Los tenemos que buscar por el camino que recorre el Sol. Ese camino que recorre el Sol de este a oeste se llama eclíptica, ¿sí? En ese camino también vamos a encontrar la Luna. Ese camino es la autopista que ellos hacen, ¿sí? Y en ese camino vamos a encontrar a los planetas. No vamos a encontrar los planetas al sur. Nunca vamos a encontrar la Luna al sur, ¿sí? Si nosotros miramos al sur, nunca va a estar la Luna. Siempre recordemos que vamos a encontrar a la Luna, a los planetas, en el camino que recorre el Sol
durante el día, ¿sí? Y a veces lo hace más alto, a veces más bajo, según la época del año. Claro, porque lo que están haciendo es reflejar justamente el reflejo del sol, entonces la luz del sol, entonces tiene sentido ir buscándolos en ese recorrido. Tal cual. Eso lo hacen todo en el camino de la eclíptica, que también se encuentra en las constelaciones zodiacales, ¿sí? Que también tiene que ver con el tema de que son zodiacales, o sea, son esas las elegidas porque están sobre la eclíptica, sobre por donde pasa el sol. Es alucinante escucharte, o sea, más allá de que de este lado puedo estar desde la astrología o desde la parte esotérica, todo lo que tiene que ver con el costado científico, todo tiene que ver con el costado más técnico, siempre me pareció fascinante, siempre me pareció que era parte de la necesidad del entendimiento. De hecho, la astrología nace en conjunto con la astronomía por un deseo de un grupo de personas que tenía que ver con la observación del cielo, porque en ese momento se encontraba correlación de la observación del cielo con distintos fenómenos que ocurrían en la Tierra, ¿no? Que tenían que ver con las siembras o las cosechas. Incluso para ese momento, dentro de lo que era la observación del cielo, también se tomaban decisiones a niveles monárquicos en referencia a la posición de los planetas. Pero bueno, hubo un momento en donde esto se dividió, de alguna manera siguieron caminos diferentes. Uno de los precursores de la división de ese camino fue Ptolomeo, que fue el que de alguna manera empezó con el zodíaco tropical, que tiene que ver con esto que decís, ¿no? De separar el zodíaco dentro de la elíptica del Sol, o las constelaciones dentro de la elíptica del Sol, que tuvieran un diámetro, o que tuvieran una forma estándar entre ellas para poder hacer la interpretación bastante más práctica. Pero por otro lado, teníamos otros personajes un poquito más centrada a la historia, como Galileo Galilei, como Copérnico, como Kepler, que fueron los precursores del movimiento científico y el movimiento heliocéntrico, de lo que tiene que ver con la creación de la observación del cielo. ¿Vos conocés parte de la historia? Sí, la historia, o lo que siempre contamos en las actividades y hablamos cuando les contamos la historia de cómo comenzó todo esto a las personas que se interesan en nuestras actividades. El ser humano siempre observó el cielo y siempre le llamó la atención al cielo. Así como a mí de chiquita me llamó la atención mirar el cielo y fascinarme, bueno, a la humanidad entera siempre le llamó la atención observar el cielo. Pero había una gran diferencia conmigo, es que ellos no tenían herramientas. Entonces ellos observaban. Lo primero que tenemos, que siempre tenemos, que es lo que siempre valoro yo, que digo, tenemos ojos y nuestros ojos son maravillosos porque pueden observar y tenemos raciocinio, podemos pensar, y bueno, ellos descubrieron solo con observar que el cielo no era igual, que según la época del año las estrellas se repetían, el grupo de estrellas se repetían, de ahí es que las empiezan a agrupar, a nombrar, a ponerles historia para pasar esas historias de todo esto que estaban dándose cuenta, de generación, pasarlo de generación en generación. Y así se dieron cuenta de que el cielo servía para medir el tiempo, lo que es para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo migrar. También les permitía orientarse para navegar en el desierto o por el mar, siguiendo alguna estrella. Y también parecía que les hablaba a través de los eclipses, de los cometas, de las conjunciones, y ellos lo interpretaban como mensajes de los dioses. Por muchos años, por miles de años, la astronomía y la astrología eran inseparables. Pero en el siglo XVI algo sucedió. Empezaron ciertas personas a observar
el cielo, pero con otros ojos, y a descubrir cosas que dijeron, esto no es solo mirar, empezaron a encontrar cosas, y así es que Nicolás Copérnico dijo, muy arriesgado también para esa época, sí, ponerse a decir estas cosas, pero dijo, nosotros no somos el centro de todo. Él dijo, somos nosotros quienes giramos alrededor del Sol. Y es una cosa muy, no sé, decir eso en esa época fue muy transgresor. Muy, claro. Entonces, ahí ya como la primera, ¿viste? Después vino Kepler, que ayudándose con los descubrimientos de Copérnico, descubrió que las órbitas no eran circulares, sino elípticas, y allí la diferencia en sus trayectorias, diferentes velocidades que tenían los planetas. Formuló las leyes matemáticas que explicaban sus trayectorias y hacía entender con precisión cómo sucedían y por qué sucedían los eclipses. Y también está Galileo Galilei, que fue el primero que se le ocurrió levantar un telescopio y mirar el cielo y descubrir los planetas y descubrir los cráteres de la Luna, las manchas en el Sol. De hecho, se quedó ciego también por eso. Y los satélites que orbitan a Júpiter. Todos ellos enfrentándose a la Iglesia y bueno. Pero todos ellos también tenían que subsistir. Claro. Hacían horóscopos para los nobles, para la realeza, para los comerciantes, para subsistir y llevar adelante sus investigaciones. Entonces, estos astrónomos, en ese momento, estos astrónomos o investigadores, hacían astrología. Entonces, claro, es como que iban todo de la mano. Pero bueno, después, esto nació así, pero después se abrió y la astronomía siguió su curso, el camino del método científico, con telescopios, matemáticas, órbitas y galaxias. Y con estas herramientas que tenía la astronomía, pudimos saber de qué está hecho el Sol, cuántos planetas hay alrededor de él, e incluso cómo se formó el universo. En cambio, la astrología conservó el simbolismo, el mito, la búsqueda personal, hablando del cielo desde lo emocional y lo cultural. La astronomía nos dice cómo funciona el universo, y la astrología durante siglos intentó decirnos qué significa para nosotros todo lo que vemos allá arriba. Si bien nosotros hoy por hoy decimos, no se cree en la astrología no es una fe, no es una religión, no es sino sí, que en realidad es un método de interpretación y un método de, como si uno estuviese traduciendo símbolos. También hay una realidad que, si bien ellos lo que hacían era interpretar el cielo, también había un fragmento de todo esto que tiene que ver con la mitología, que tiene que ver con el sentido de la intuición, o la parte que es más esotérica, que obviamente difiere mucho de lo que es el aspecto científico. El aspecto científico va mucho más a lo empírico, va mucho más a lo evidencial, y la astrología obviamente sigue un camino interpretativo y sigue un camino que tiene que ver con la conexión de la intuición. Te iba escuchando, y una de las cosas que se me ocurrían, uno de los primeros nombres que llevaron los planetas eran estrellas errantes. Sí, te iba a comentar y se me pasó. Al observar el cielo, ellos veían que habían estrellas que se movían. Entonces, claro, le pusieron planetes, que significa errantes, porque erraban por el cielo, viajaban por el cielo. Sí, se movían, sí. Me resultaba muy, muy simpático el nombre con el cual nacieron, la identificación de los planetas, que eran estrellas errantes. Pregunta polémica: ¿Plutón es parte o no es parte? ¿Es planeta o no es planeta? No es planeta. Es un planeta enano,
porque para ser planeta tiene que tener ciertas características y Plutón no las tiene. Por ejemplo, una de ellas es su órbita tiene que ser limpia y Plutón tiene en su órbita tiene rastros, tiene restos, como tropezones, le digo yo, de material que ha quedado de algún antiguo, no sé, cuerpo celeste. Quiero que encontremos la explicación o que compartas con nosotros la explicación científica de ciertos fenómenos que para nosotros astrológicamente tienen una interpretación o un significado. Por ejemplo, esto de la retrogradación de un planeta, que uno escucha después que el planeta va para atrás y el planeta no va para ningún lado, el planeta siempre va para adelante. Es imposible que un planeta vaya para atrás, pero bueno. No es indeciso el planeta. Claro. ¿Por qué lleva este nombre astronómicamente y qué es lo que realmente ocurre si observamos el cielo cuando un planeta está retrogradando, básicamente? Bien. Bueno, muchas cosas de las que observamos nosotros desde nuestro lugar, de nuestro asiento en esta galaxia, es debido a nuestra perspectiva, ¿sí? Todo lo que observamos en el cielo es de acuerdo a nuestra perspectiva, de dónde estamos ubicados, ¿sí? De hecho, vemos las constelaciones y las vemos en el hemisferio sur desde nuestra perspectiva, de una forma, y en el hemisferio norte, desde su perspectiva, la vemos desde otra forma. Entonces, con esto de los movimientos retrógrados pasa lo mismo. Lo que sucede es que es una ilusión, un truco de perspectiva. Yo les voy a dar un ejemplo para que sea más fácil entenderlo. Nosotros vamos en la ruta, vamos a una velocidad alta y vemos un auto que va delante nuestro, va un poco menos, una velocidad más baja. Vamos los dos en la misma dirección. Lo vamos a pasar y cuando lo vamos a pasar al vehículo, en un momento estamos los dos, uno al lado de otro, y después lo pasamos al vehículo. ¿Y qué pasa? Cuando pasamos el vehículo, parece que el vehículo va para atrás. Entonces, no es que va para atrás, es que nosotros vamos para adelante y lo vamos pasando, ¿sí? Eso exactamente es lo que sucede cuando la Tierra alcanza en su órbita y el otro planeta en su órbita, cuando la Tierra alcanza al planeta y lo pasa. Y después parece que seguimos igual, seguimos cada uno su camino, pero pareciera que en ese momento va para atrás. Pero es que desde nuestro punto de vista parece que él se va atrasando y nosotros adelantando. Pero es exactamente lo mismo que pasa cuando estamos en una ruta y uno se mueve para atrás y el otro nosotros seguimos avanzando. Es simplemente eso. Pasa con los planetas exteriores, que son Júpiter, Saturno, esos dos, que son los que podemos observar a simple vista, y también pasa con los planetas interiores, ¿sí? Mercurio y Venus. Perdón, me faltó el exterior, me faltó Marte también. Claro. Y lo que pasa es que Marte, viste, va medio al límite. No va tan rápido como los planetas interiores, pero tampoco va tan lento como los exteriores. También, está en el medio de los dos. ¿Hay alguna explicación de por qué a veces podemos observar a Venus como estrella de la mañana y por qué hay otros momentos, y si es que se repite durante el año, que lo podemos ver como lucero de la noche? Porque uno está acostumbrado al lucero, ¿no? O sea, históricamente yo escuché historias y escuché también que mi mamá me decía o que mi abuela me decía, ahí está el lucero, ahí está el lucero. De grande me di cuenta de que el lucero no está todas las noches y tampoco está durante todo el año. O sea, hay momentos del año en donde está y hay momentos del año en donde no está. Y después empecé a verlo a la mañana, yendo a llevar a mis hijos a la escuela, porque si no, no me levanto tan temprano. Pero, el único momento que lo veo. Claro. Pero me gustaría si vos podés explicarnos por qué hay veces que lo vemos a la noche, por qué hay veces que lo vemos a la mañana, y si es siempre en las mismas épocas del año que va a estar a la noche y siempre en las mismas épocas del año que lo vamos a ver a la mañana. Bien, bueno, el lucero no es una estrella, es Venus.
porque siempre la pregunta que me hacen, eso que vemos, hay una estrella que vemos toda la mañana o todas las tardes. No, no es una estrella. Para eso mismo es lo que cuando hacen nuestras experiencias, porque hay mucha gente que dice, bueno, te lo vamos a pagar para hacer esta actividad, para ver el cielo. Bueno, yo te voy a explicar qué es lo que estás observando, y una de las cosas es aclararte que no todo lo que estás viendo son estrellas, que hay cosas interesantísimas que podemos ver a simple vista como esto, y explicarte el por qué está en un tiempo y en otro tiempo no está. Y hay gente que ni sabe que está en la mañana, porque mucha gente se levanta cuando ya es de día, no sé. El tema es que Venus migra de un lado a otro, a veces está en el oeste y a veces está... Entonces a Venus lo tenemos como lucero del alba o como lucero del atardecer, ¿sí? De la tarde. Y esto sucede, ¿por qué? Porque Venus está muy cerquita al Sol, ¿sí? Y también, volviendo a lo mismo de antes, según nuestra perspectiva, lo vemos en un lugar o en otro. Hagamos de cuenta de que el cielo es un gran reloj y la Tierra y Venus están del mismo lado del Sol. Entonces, Venus, después del atardecer, lo vemos en el horizonte al oeste. Cuando sigue su camino alrededor del Sol y se pone del otro lado del Sol, lo vamos a ver en el amanecer por el este. Y las épocas en que lo vemos es en invierno, lo vemos en el este, al amanecer, ¿sí? Y por eso también lo podemos observar, y está bueno, porque es invierno y porque amanece tarde. Entonces, cuando llevamos a los chicos a la escuela, es de noche. Entonces, porque si fuera ahora, llevamos a los chicos ahora en el verano, a la hora que llevamos a los chicos a la escuela está ya es de día. No lo vamos a ver. Entonces está bueno que justo en invierno esté como lucero de la mañana, matutino, y en primavera está como lucero de la tarde. Y después hay una época como ahora, en verano, que no lo vemos, está haciendo su vuelta alrededor del Sol en una posición que no lo tenemos a la vista, que tenemos bajo el horizonte. De hecho, está tan cerquita, nosotros cuando miramos los mapas astrológicos, está tan cerquita al Sol que obviamente hace sentido que no se pueda ver, porque es como cuando tenemos una luna nueva. Las lunas nuevas no podemos verlas porque es el momento en donde la luna está en la misma órbita donde está, no en la misma órbita de que recorren el mismo camino, pero sino que a nivel óptico desde la Tierra están en un mismo lugar, en la misma elíptica, en el mismo camino de la elíptica, entonces no se ven al mismo tiempo. Vemos generalmente más al Sol. Entonces, sí, así es. Para lo que tiene que ver con la interpretación astrológica, se le llama el momento del inframundo de Venus, porque se lo conoce con la mitología de la Mesopotamia, de la diosa Inanna, que habla de que hay un momento en donde pierde su brillo y hasta volver a nacer, que es esto de volver a pasar en el momento del alba, el momento de la mañana, está oculta y no se puede ver simplemente desde la Tierra, ¿no? Se la ve solamente, o sea, no se la ve, básicamente. Uh-huh. Me gustaría dedicarle un momento a Crux Turismo y preguntarte, ¿qué se puede observar o qué cosas para vos son las más fascinantes de la observación del cielo patagónico? Todo el cielo. Todo. No, me encanta todo el cielo. Depende del año. En invierno tenemos a Escorpio, es hermoso Escorpio, es una constelación tan bonita, esa es una constelación que me encanta. Y en el verano lo tenemos a Orión, pero como Orión está muy trillado, ¿viste? Muy conocido, igualmente no, como te digo, yo de chica veía las Tres Marías y nada más. Y está bueno para mostrarles a las personas
porque alrededor de Orión, alrededor, en la misma constelación, tiene un montón de cosas, ¿viste? Porque nosotros te contamos de las estrellas, características de las estrellas de Orión, que son súper interesantes, con Betelgeuse, con Rigel, que son las más importantes, la nebulosa de Orión. Hay mucho para hablar de Orión como lo veían los griegos y de la mariposa como la veían los tehuelches. Entonces tiene todo, ¿viste? Tiene mucho para hablar. Además de que el cielo de verano es más rico en constelaciones para hablar, ¿viste? En invierno tenemos a Escorpio, tenemos también para hablar otras constelaciones, pero las más visibles es Escorpio, y la que siempre está presente en nuestro hemisferio sur, la Cruz del Sur. La Cruz del Sur como que es, bueno, de hecho en mi logo está la Cruz del Sur, que el logo lo hicieron mis hijos. Me dijeron, mami, pero tiene una X, esa X es la Cruz del Sur. Dale. Acrux es la estrella más brillante de la Cruz del Sur. Entonces como que, dale, me encantó, vamos por ahí. Así que bueno, la Cruz del Sur es muy nuestra y está siempre presente y tiene yo cierro con una leyenda, esto que te decía al principio, que los pueblos originarios, los pueblos antiguos hacían y creaban historias para contarlas, no las hacían por hacerlas, o porque estaban aburridos, las hacían porque era una forma de pasar esta información que habían descubierto de que el cielo les decía cosas de generación en generación. Y ¿cómo? No lo podían escribir, no tenían internet, no tenían a Google. Entonces, ¿cómo hacían? Inventaban historias y se las pasaban de generación en generación, y así es como perduraban el tiempo, y tanto perduraron que es el día de hoy que las estamos contando. Así que yo siempre cierro con una leyenda de los pueblos originarios. Yo cierro las actividades mías con esta leyenda de la pata de choique, que es muy conocida, y bueno, con esa cierro mis actividades. Para mí fue un gran descubrimiento, obviamente de adulta, de que las 3 Marías eran parte del cinturón de Orión y no que eran solamente 3 estrellas que estaban una al lado de la otra. Yo también lo descubrí de grande, sí. Incluso descubrí que no estaban todo el año. Cuando empecé con todo esto, yo no sabía todo eso, y ahora le digo a las personas, ¿viste? Digo, bueno, hagan una tarea. En invierno traten de encontrar las 3 Marías. No están. Búsquenlas. No están. También les digo, si salen de noche, si van algún día andan de madrugada, las van a ver, porque el cielo gira, es el mismo cielo siempre, pero a las 10 de la noche solo las vamos a ver en verano, no las vamos a ver en invierno. Si vos te quedás dando vuelta y a las 4 de la mañana mirás el cielo, sí las vas a encontrar, pero porque ya el cielo dio toda la vuelta necesaria, pasó todo el tiempo y las vas a tener, pero a las 4 de la mañana. O sea que las estrellas siempre están, nada más que en diferente horario. Se van moviendo. Hoy, ¿qué es lo que podemos, hoy, hablando de temporada de verano? De temporada. Claro. Sí. ¿Qué es lo que podemos ver en el cielo? En constelaciones, las constelaciones podemos ver a Orión, a los perros de Orión, acá en el Can Mayor, Can Menor, Tauro, que todo eso tiene un montón de cosas para comentar, las Pléyades, Aldebarán, el ojo de Tauro, y después ya nos vamos para la Cruz del Sur. Y los planetas. Que los planetas ahora tenemos, según la hora, a Saturno y a Júpiter. Que está bueno para observar, porque un día que tenemos actividad, por ejemplo, yo el sábado tengo actividad, no tengo luna, pero lo tengo Júpiter, tengo a la nebulosa de Orión para observar con el telescopio. Yo igual no soy muy amante del telescopio, reconozco, prefiero siempre observar a simple vista, pero a la gente le gusta el telescopio. Y sí.
hay que tenerlo, ¿viste? Sí, igual, sí. cómo se maravillan cuando ven la luna por primera vez, eso no me lo quita nadie. Ser una herramienta para que la gente pueda observar eso, o sea, que tenga esa sensación. Hay gente que se me ha puesto a ser emocionado, se ha puesto a llorar, ¿viste? Entonces vos decís, ay, qué loco eso, qué fuerte. Así que bueno, eso está muy lindo. Es más fácil hacer observación las noches que no hay luna que las noches que hay luna. Sí. La luna es hermosa, pero también son dos experiencias diferentes. La experiencia con luna llena, que la protagonista es la luna, no hay otra cosa, porque como es tan fuerte su luz, apaga las otras, las luces de las estrellas se apagan, digo yo. Hay mucha contaminación lumínica en el cielo por la luna. Y después está la luna en cuarto creciente, que está buena porque está para observarla en el mejor momento, porque tiene su determinador, que es la línea entre el sol y la sombra, entre la luz y la sombra. Y después está el mejor momento es cuando no está la luna, entonces el cielo está oscuro, bien oscuro. Hemos estado en una estancia que está a 100 kilómetros de acá, en la Antonieta, y el cielo fue una locura. Y siempre lo hacía en invierno y era, bueno, observábamos un ratito y nos metemos a la estancia. Y lo hice en septiembre y fue una locura porque la gente no paraba de mirar para arriba, parecía que se te caía encima del cielo. Sí, no, es increíble. Es increíble. Yo a mis hijos trato de que siempre, ¿no? Salimos a la mañana y decirles, ahí está Venus o ahí está... Bueno, no me acuerdo si este invierno, creo que este invierno no fue el invierno del año pasado. En la mañana temprano estaban Júpiter y creo que era Marte. Estuvieron un rato juntos. Sí. Pero bien temprano en la mañana. Entonces salíamos todas las mañanas y ir como identificando, jugar a identificarlos con ellos. Y otra de las cosas que me gustó enseñarles de la observación del cielo fue cómo diferenciar si la luna estaba en fase de ir hacia llena o si estaba en fase menguante, en fase de ir hacia nueva. Esa, por ejemplo, por lo general no la vemos, porque es de madrugada. Claro. Entonces les decía, cómo identificar a simple vista con la luna si está en fase creciente o en fase menguante. Tomó un rato, pero terminaron descubriendo de que si la luna parecía una C, era porque estaba en fase creciente, y si la luna era una D, era porque estaba decreciente. Sí, tal cual. Usás lo mismo que yo, sí. Sí. Tenemos esa ventaja en el hemisferio, tenemos a nuestro favor, porque en el hemisferio norte la tienen al revés, entonces... Claro. Ellos lo tienen creciente cuando está la D y menguante cuando está la C. Exactamente. Entonces, siempre digo, acuérdense que la C decreciente, entonces, sí, está bueno ese truquito. Más allá de que lo que más te impresionó fue Saturno, ¿hay alguna otra cosa o qué es lo más fascinante que vos pudiste observar en el cielo? Ya me hablaste de Escorpio, que te gusta mucho, Saturno. ¿Es alguna de esas dos o hay alguna otra cosa que vos digas o miraste en el telescopio y cómo les pasa con la luna? ¿Te emocionaste o te dijiste esto es lo más para mí? Mi experiencia fue, por ejemplo, con la constelación del Joyero. Yo no la conocía, no tenía ni idea que existía. Esta amiga mía me agarró un día y me dice, mirá que te quiero mostrar esto. Y lo que más me impactó es que no pensé que en mirar una constelación iba a haber tantos colores juntos. ¿Viste? Y hermosa. Yo le digo el arbolito de Navidad, porque viste que parece que es una cosa muy loca, es que viste que hay una estrella en el medio. Sí. La estrella del medio no está en la constelación, está muchísimo más lejos. Entonces, eso es una cosa súper loca, porque nosotros estamos viendo, de acuerdo a la perspectiva nuestra, que pareciera que fuera un conjuntito de estrellas que están todas unidas, chiquititas ahí. No, esa estrella está más lejana que ese grupo de estrellas. Entonces, es muy loco, es hermoso. Bueno, esos descubrimientos son muy, muy lindos que lo hayan descubierto y que lo podamos observar con telescopio. Eso sí, hay que observarlo con telescopio. Esas son las cosas lindas que se ven con el telescopio.
Y las cosas, alguna cosa que me haya llamado la atención, por ejemplo, son los bólidos. Los bólidos son, las estrellas fugaces son hermosas, que puedas ver una estrella fugaz en una noche de astroturismo, es como una frutilla del postre, pero ver un bólido es más lindo todavía, porque nos pasó una vez que estábamos viendo a Orión. Yo estaba marcándoles a Orión, hablándoles de Orión, y de repente se nos cruza en el cielo un bólido, que un bólido es como una estrella, como una estrella fugaz, pero más grande y más lenta. Entonces, es un relámpago así de luz, que nos quedamos todos con la boca abierta. Me pasa a ver esas cosas, es re lindo, muy lindo. El tema es que las tenés que estar viendo justo para ese momento, porque a mí me pasa siempre que yo estoy mirando el cielo, pero puedo estar mirando de espalda y el que está justo enfrente mío lo ve porque está atrás mío, está mirando para atrás mío, ¿viste? Es justo ver y estar apuntando para donde está ese, porque es un segundo. No hay forma de grabarlo, ni de filmarlo, ni nada, pero es un segundo. Claro, porque un cometa lo podés ver más tiempo. Los cometas se siguen, están lejos, tienen una trayectoria. Eso sí, lo podés ver con telescopios, apenitas, a veces muy difusos, pero eso sucede, las estrellas fugaces o los bólidos, sucede porque es basura espacial o algún pedacito de alguna piedrita, tienen el tamaño de las estrellas fugaces, tienen el tamaño de un grano de arena. Wow. Entonces, imagínate el fogonazo que hace, y tiene el tamaño de un grano de arena. Bueno, y al ser un poco más grande, es que se produce el bólido, que tiene más, quema más, digamos. Al quemarse, al ser más grande, es más grande el fogonazo. Wow. Bueno, vamos a cerrar, y me gustaría que para el cierre, así como lo haces en tus charlas, cerremos con la leyenda. La pata de choique, me dijiste. Sí, con la pata del choique, con la huella del choique. Yo comento que es un grupo de... la leyenda es una leyenda mapuche tehuelche que habla de que un grupo de cazadores andaban atrás de un choique muy audaz. Una tarde de lluvia lo querían cazar. Anduvieron un rato largo atrás de él, hasta que el choique se dio cuenta, empezó a escapar y empezó a subir por un arco iris que se había formado en ese momento, y al querer escapar y huir, le pegó una zancada al firmamento y huyó. No lo vieron más. En la desesperación de no perderlo, uno de los cazadores más hábiles, le tira su boleadora y la pierde. Cuando llega a sus tolderías, comentan lo que había sucedido y no le creen, por supuesto. Pero al caer la noche, empiezan a aparecer un grupo de estrellas que le llaman la atención a los que vivían ahí en ese grupo, y ellos empiezan a descubrir que eso que estaban viendo era la huella del choique. Y al lado habían 2 estrellas más, y eran las boleadoras. Entonces está la huella del choique, que es la Cruz del Sur, y al lado los punteros de la cruz, que son Alfa y Beta el Centauro. Esa es la historia que cuento, con algún aporte más por ahí que no te lo voy a contar, para que vayan y las escuchen en mis experiencias. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ya de por sí ver esta leyenda, escucharte esta leyenda y escuchar también ese breve fragmento que dijiste, que para las comunidades o para los pueblos originarios locales, Orión era una mariposa y no era un cazador. Para los tehuelches es una mariposa, para los mapuches era un guerrero. Ya escucharte decir eso habla de que es importante tener siempre en cuenta la percepción.
así como tenemos la percepción de la Tierra y que la observación del cielo, gracias a Copérnico, pudimos entender que no éramos nosotros el centro, sino que el centro era el Sol, y cómo varía y dista la observación de cada uno y la óptica de cada uno, podemos entender también que la observación del cielo también tiene distintas interpretaciones desde distintos lugares, no solamente desde lo científico y no solamente desde lo interpretativo como hago yo con la astrología, sino que es lindo poder ver que cada óptica tiene su riqueza y tiene su valía y su valor. Fer, muchísimas gracias por compartir este espacio, muchísimas gracias por aceptar la propuesta. Los invito a todos a sumarse a las actividades que hacemos. La verdad que se van a sorprender. Ahora el pronóstico es muy bueno para hacerlo. En invierno paramos un poco porque nadie lo aguanta, muy duro. Pero siempre que las experiencias son maravillosas y les puedo asegurar que van a mirar el cielo desde otro punto, porque la idea es que después de hacer la experiencia vuelvan a mirar el cielo y digan, mira, eso no es un planeta, eso no es una estrella, es un planeta, o viceversa. Exactamente. Y como dije al principio, mi pasión por la astrología no nació porque miraba el horóscopo, sino que mi pasión por la astrología nació porque me llamaba muchísimo la atención poder ver en el cielo aquello que yo luego interpretaba en papel o interpretaba a través de lecturas o interpretaba a través de símbolos. Así que gracias, Fer, por compartir este espacio, por participar de esta charla y por llevarnos un ratito a la observación del cielo, no desde lo interpretativo, sino desde lo científico. Gracias a ustedes. Un placer. Y bueno, a todos los que están escuchando del otro lado, a Fer la encuentran en Instagram como Acrux Astroturismo. Acrux Astroturismo en Instagram, en Facebook estamos y siempre subimos las actividades. Y también estoy con la Fundación Amigos de la Astronomía, también en Instagram y en Facebook, y hacemos actividades en el Centro Astronómico Trelew, que los invito también a que lo visiten. Ahí hacemos las actividades que hago con la Fundación, las hacemos ahí en el centro. Muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy en este episodio de Astrología en Criollo, porque así decimos en Argentina cuando queremos que lo entiendan todos. Que tengan una muy linda jornada y los espero en mi Instagram, Agus Astrología, también por aquí, por este canal Astrología en Criollo, también en mi canal de YouTube, donde pueden escuchar estos episodios en Agus Astrología. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo, porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro, no te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.